Ahí sí. Bueno, comenzamos entonces lo que es la clase número 3, jerarquías demoníacas, ¿cierto? Jerarquía demoníaca, segunda clase, porque la primera fue el el jueves pasado. Entonces comenzamos la clase número 3 de jerarquías demoníacas. Para poder hacer un pequeño resumen bien rápido, para poner en contexto a lo que hemos estado hablando, hablábamos justamente que tenemos dentro del mundo espiritual, tenemos un mover estratégico que el enemigo hace bajo los fundamentos y establecido bajo el fundamento de la misma copia que tiene Jesús en los cielos o nuestro Dios en los cielos. Satanás no ha hecho nada nuevo. Satanás, para que entendamos, es una copia de lo que fue y lo que él vio precisamente cuando estaba ¿dónde? En los cielos, ¿ok? Primero pongamos esa base. Entonces, como es una copia, él comenzó a hacer lo mismo que estaba justamente establecido en los cielos y como bien lo hemos estado hablando, dijimos primero que hay una jerarquía y esa jerarquía, decíamos la semana pasada, que esa jerarquía comienza con ¿qué? Comienza con uno llamado primero, dijimos, ¿quién? Satanás, ¿se acuerdan? Satanás, que también fue llamado, se escucha mal. Entonces, problema de acá, permiso. No, es que tenemos otro computador, veamos si se escucha mejor así, sacando ese micrófono. No sé si me escuchan mejor así, me confirman por favor en las redes sociales. ¿Ya? Primero entonces tenemos la estructura que viene y dijimos que era Satanás, ¿cierto? Satanás también llamado en los cielos, ¿cómo se llamaba Satanás? Luzbel o Lucero, ¿cierto? ¿Ah? Se escucha peor. ¿Me lo conecta, Pastor Charlie, por favor? Entonces tenemos la primera estructura, tenemos a Satanás. Posterior a ello, hablamos la semana pasada que tenemos a ¿quién? A principados, ¿se acuerdan? Principados. Tenemos los principados, algunos nombres dijimos la semana pasada, ¿qué es lo que eran? ¿Qué se acuerda algunos principados? Ángeles caídos, pero también eran algún nombre de principados. En esa época los principados eran llamados así por temas territoriales, ¿cierto? Por temas vastos, no territorios pequeños, sino territorios incluso a este nivel, territorios continentes. El príncipe de Persia era el reino de Persia, el príncipe de Grecia era el reino de Grecia. ¿Se dan cuenta? Entonces dijimos que eran los principados. ¿Algunos nombres de principados? ¿Quién se acuerda? Abadón, o llamado también Apolión o destructor, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Qué otro nombre? ¿Ah? Leviatán, ¿se acuerdan de eso? Leviatán, tenemos Abadón, tenemos ¿a quién? Dijimos Leviatán. ¿Qué más? No, en la actualidad el príncipe de Grecia también, que también es un demonio que opera. Pero ¿qué más hablamos la semana pasada? Los escudos de Leviatán, que son los que protegen a Leviatán. Pero también hay otros principados que nos nombramos la semana pasada. Por ejemplo, lo que dice, y para aquí vamos a entrar a la clase para dar continuidad. Por ejemplo, lo que dice Mateo 12:24. Mateo 12:24. Vamos a conocer solamente dos principados más por tiempo. No vamos a alcanzar a conocer más. Mateos 12:24. Vamos rápidamente a buscar Mateo 12:24. ¿Lo tenemos? Mateos 12:24, por favor. Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera demonios, sino ¿por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿o no? ¿Por qué no hablaba entonces? ¿Cómo vemos otro príncipe o principado? ¿Cómo se llama? Belcebú. Y Belcebú, ¿qué es lo que se caracteriza con Belcebú? Belcebú es con 12, perdón. También llamado en Egipto, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Egipto? Los trasladamos a las plagas. ¿Ah? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó en Egipto con las moscas? ¿El dios de quién? De las moscas. ¿Y las moscas dónde se paran? En todo lo más. En la suciedad, en la inmundicia.
¿Ok? ¿Ahí se escucha? ¿O no se escucha? ¿Se escucha muy mal en las redes? Es que cambié con... ¿Ok? Ahí. Bueno, entonces también tenemos a otro príncipe o principado que conocimos hoy día que se llama Belcebú. ¿Ok? Belcebú. Y Belcebú está a cargo, así como Abadón. ¿Dónde estaba Abadón a cargo? En el abismo. Leviatán, ¿dónde estaba? ¿O dónde debería estar? En el mar. Y Belcebú, él trabaja con todo lo que es inmundicia. Todo lo que es inmundicia, todo lo muerto. Cuando llega la mosca, ¿cuándo llegaron las moscas? ¿Se acuerdan que las ranas se pudrieron? ¿Se acuerdan de eso? Y después que llegaron después la pudredumbre de las ranas en Egipto, la plaga estoy hablando, llegaron las moscas. Entonces él trabaja con todo eso, la pudredumbre, ¿ok? Todo lo sucio, ¿ok? Belcebú. Y tenemos, perdón, tenemos otro principado que quiero que también lo podamos conocer, que es, hermanos, en 2 Corintios 6, 15, por favor. Ponle un mute. 2 Corintios, pero que estoy grabando. 2 Corintios, no, pero no importa, estoy grabando con la otra cámara. ¿Qué dice? ¿Y qué concordia, o Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que dice entonces? Aquí está hablando de un nombre de un demonio que utilizó Pablo en 2 Corintios. ¿Qué es lo que era? Belial. Belial. 2 Corintios 6, 15. Entonces ya vemos a otro que se llama Belial. ¿Quién adoraba a Belial? ¿Quién se acuerda? ¿Quién confrontó a Belial? Belial. Belial. Se dice que Belial es, o traducido se dice el inútil o el impío en hebreo. Inútil o impío. ¿Con quién trabaja Belial entonces? Con todo lo que es impío. ¿Ok? Todo lo que es impío trabaja Belial. Ahí vemos cuántos principados. 4 principados. Vamos a ver estos 4, por tiempo no vamos a poder ver más. Pero para seguir la jerarquía demoníaca, después de principado yo le dije algo. Hay un error en Efesios 6:12 de traducción. ¿Ya? Hay un error de traducción. Lamentablemente la Biblia fue traducida desde el arameo, el hebreo, fue traducida, ¿a dónde después fue traducida? Al griego. Al greco romano, que también le llamaban, al griego. Y del griego se tradujo recién al idioma ya más continental, que fue, si no me equivoco, es que hace años estudié teología, después vino al idioma, latín. Y después de latín, inglés. Y después de inglés, imagínense cuántas traducciones hubieron. Entonces, ¿qué pasa? Con tanta traducción, los que traducían no todos eran cristianos o conocedores. Y hay un error. Yo quise traer este libro que es muy bueno, que se llama Escritura de Estudios Mesiánicos, de la Torá a Brit Hadash, el Pacto Renovado, traducción directa de los textos originales del hebreo al arameo. Aquí está el texto original y quiero leérselos. ¿Qué es lo que dice? Y por favor busquen Efesios 6. Efesios 6, ¿lo tenemos? ¿Qué es lo que dice Efesios 6? Espero que se esté escuchando en las redes. Efesios 6, 12. ¿Qué dice su versión? Mire qué interesante. Mire, yo le voy a leer la traducción directa de lo que es el arameo. El arameo dice lo siguiente. Dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienza hablando primero en Efesios 6:12, el original? ¿Contra quién tenemos pleito primero? Gobernadores,
¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué pusimos principados primero? Porque cuando hay otra palabra, que no la traje ahora, pero sí hay otra palabra, cuando el Señor dice, Satanás engañó, la creación está en los tronos, dominios. Esa parte dice gobernadores, principados, ¿me entienden? Entonces los gobernadores vienen bajo los principados en la jerarquía. Muchos lamentablemente enseñan principado, potestad de gobernadores. ¿Por qué es tan importante? ¿Para qué le da tanto énfasis a eso? Porque sí tiene mucho énfasis cuando tú haces guerras territoriales. Tiene mucho énfasis. ¿Por qué? Porque los gobernadores, como dice la palabra, gobernadores gobiernan. ¿Se dan cuenta? Los principados, ¿sobre qué están? Ampliemos un poco la visión. Están sobre continentes. ¿Y qué es lo que si hablamos sobre gobernador y decimos gobierno, estamos hablando sobre qué? Países. ¿Se dan cuenta? Entonces, por lo general los gobernadores están sobre qué? Sobre países, sobre lugares o políticos o lugares estratégicos de política. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el segundo o el tercero? Bueno, uno, Satanás lo contamos, pero principado. En segunda línea jerárquica tenemos entonces ¿a quiénes? Gobernadores. Gobernadores. ¿Vamos bien? Y es aquí donde quiero llevarlos. ¿Por qué? Para poder hablar un poquito. Ahí en la Biblia habla de gobernadores en varios pasajes bíblicos. Y quiero hablarle un poquito de lo que dice en Lucas. ¿Qué es lo que dice Lucas 2.2, por favor? Lucas 2.2. Lucas 2.2, por favor. Lucas 2.2. Amén. Este primer censo se hizo siendo ¿quién? Cirenio, gobernador de Siria. Era de un territorio específico y él era un gobernador. ¿Qué otro versículo que corrobora? Lucas 3.1. En el año, Lucas 3.1. Lucas 3.1. Poncio Pilato, ¿o no? ¿Qué es lo que era? ¿Gobernador de qué? De un lugar, de Judea. ¿Se dan cuenta? Primero hay un imperio, que está César. Pero abajo, ¿qué es lo que hay? Gobernadores. ¿Se dan cuenta de eso? Hay gobernadores y ese gobernador está en un lugar específico. ¿Qué mejor gobernador y qué mejor ejemplo que vamos a ver de gobernadores cuando dice la palabra de Dios? Espérenme un poco, lo digo al tiro, que tengo varios gobernadores, pero voy a nombrarse solamente, pero quiero irme al mejor ejemplo de un gobernador que está en la Biblia y que es uno de los principales, que muestra muy bien que en esa época sedujo a muchos. Es uno llamado Absalón. Absalón era un gobernador y este gobernador se transformó en un espíritu demoníaco que se llama Absalón, que es un gobernador espiritual. Y eso está muy latente en la iglesia. Muy latente en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el primer gobernador que estamos viendo? Absalón, ¿ok? Absalón. Veamos bíblicamente qué dice en 2 de Samuel. 2 de Samuel 15 del 1 al 6, por favor. Absalón. ¿Qué dice 2 de Samuel 15 del 1 al 6? No se escucha nada. Amén. Sí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía Absalón? ¿Hasta dónde me leyó mi hermana? El 2. Pero mire cómo continúa, como bien leyó nuestra hermana, el 3. El 3 dice, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiere por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito y negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. ¿Cómo se escucha? Ahí sí. El corazón
¿de qué? De Israel. No, que estoy grabando. Del corazón de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Absalón? Roba el corazón de los hijos de Dios. ¿Dentro de dónde? De la misma iglesia. ¿Y cómo lo hace? Con palabras lisonjeras, con abrazos y besos, haciendo contrataciones. ¿Se dan cuenta? Entonces es un gobernador que se preocupa de ¿qué? De destruir la iglesia. De destruir la iglesia. ¿Ok? ¿Cuánto dicen amén? Entonces cuando entendemos que Absalón trabaja, que es un gobernador de las tinieblas, que está operando dentro de la misma iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios luchando frente a esta potestad? Que tiene una línea jerárquica bien amplia. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de Absalón, y vamos a nombrar algunos bien rápido para poder conocer. ¿Por qué? Daniela me tiene nervioso. Ok. Sí, ahí se escucha mejor. No, lo escriben, los mandan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es entonces la jerarquía demoníaca de los gobernadores? Estamos hablando que son y vienen en lugares, así como fueron posicionados los principales lugares vastos, los gobernadores tienen lugares específicos, tienen lugares o líneas más pequeñas que son delegadas justamente por estos demonios de mayor jerarquía. Hay otros gobernadores que los voy a nombrar rápidamente. Por ejemplo, tenemos a Damián, especialista. Damián es un gobernador. Damián. Amén. Es un gobernador que bloquea o resiste o estorba las cadenas de operación. ¿Con qué trabaja Damián? Trabaja con diferentes demonios, por ejemplo, con envidia, incredulidad, mentira, orgullo. Pero estos son demonios pequeños. Pero ¿cómo lo gobierna Damián? Que es el hombre o es el gobernador que gobierna esta agrupación de demonios. Tenemos otro que también es llamado, voy a nombrar otros. Acá tengo otros. Damián bloquea y resiste. ¿Ok? Bloquea, estorba. Espérenme que se me corre esto aquí. Sí. No, Damián bloquea, resiste y estorba. Y sus cadenas de operación son las siguientes, o grupos demoníacos son las siguientes: envidia, incredulidad, mentira, orgullo, soberbia, resentimiento, ¿ya? Que trabajan de agrupaciones de demonios. ¿Ok? Pero todo lo que bloquea o resiste, detrás de esto está el gobernador que se llama Damián. ¿Ok? Bíblicamente, en todo, a ver, te lo pongo de la siguiente forma. Bíblicamente no están todos los nombres de los demonios, pero por experiencia personal, en ministración de demonios aparecen. Es como, por ejemplo, cuando hablamos específicamente escudo de orgullo no sale. Pero sí, los demonios se manifiestan como escudo de Leviatán cuando dice las escamas. Si tú bíblicamente, yo te puedo dar un versículo bíblico y, por ejemplo, ¿quién resiste a la oración? O ¿quién resiste a...? Me estoy explicando que hay detrás de esa resistencia, hay espíritu o fuerza demoníaca. Por ejemplo, cuando veamos los demonios, la jerarquía de demonios, vamos a ver que la Biblia dice demonios solamente. Pero dentro de demonios tenemos demonios de soberbia, tenemos demonios de orgullo, tenemos demonios, me estoy explicando, específicamente los nombres en esencia, no te los puedo decir, algunos sí salen, pero no todos salen bíblicamente. Acuérdate cuando Dios reprendió al espíritu inmundo que tenía un muchacho, que en esencia era esquizofrenia. Dice que echaba espumarajos y se doblaba y lo echaba al fuego. Pero no dice que es esquizofrenia, pero nosotros hemos ministrado esquizofrenia. ¿Te das cuenta? Entonces, bíblicamente no te puedo decir todos los nombres de demonios, pero sí están, las características del demonio están. No sé si te lo expliqué. No, le estoy dando el ejemplo solamente a la hermana. Ese es otro área. ¿Ok? Sí, Damián, porque en hebreo el bloquear o resistir viene o proviene de la línea que te digo de Damián. Es la orientación que nos lleva a la traducción hebrea. ¿Ok?
No, no todas, pero algunas sí. Sí. Es que tenemos que entender, por ejemplo, es que estamos yendo a otros temas, pero voy a responder bien rápido. Es, por ejemplo, la escoliosis, que mucha gente tiene doblada la columna. Eso es una enfermedad, ya sea por postura o lo que sea. Pero hay otro demonio que provoca el desvío de la columna, por ejemplo, la mujer encorvada. Pero era un espíritu de enfermedad. Entonces hay casos y casos, ¿no? Por eso te digo, o sea, querer es como yo te digo, es como un doctor que sale inmediatamente a la medicina, no va a saber todo. Pero la práctica lo lleva a poder conocer mucho más. ¿Ok? Bueno, avanzamos. ¿Dónde me quedé? Damián. Absalón, se lo dije. Absalón. Ya, hay otro demonio que también voy a nombrarle, que se llama Nosferatu. Nosferatu es un demonio que también consume lo que es la energía o la unción, para que me explican. Sus cadenas, Nosferatu. Otro gobernador. Nosferatu. Básicamente, ¿qué es lo que hace este demonio? Quita la unción en medio de los hijos de Dios. ¿Con quién trabaja Nosferatu? Nosferatu trabaja con hechicería, con brujería, con seducción, con manipulación. ¿Ya? Solamente le estoy nombrando algunos para que puedan conocer. Bueno, hay muchos más, pero por tiempo obviamente no podemos. Sí, sí. Es que por eso es que, sí, es que por eso es que si querer nombrar todos los demonios que trabajan, por ejemplo, con brujos, estaríamos toda una noche, porque ya sacaríamos adivinación o sacaríamos a Pitón. ¿Me entiendes? Que son demonios fuertes que están operando con la brujería. Pero este es un gobernador que por lo general es convocado también por la brujería y por la hechicería. ¿Me entiendes? Que son muchos. Es como cuando veamos los ángeles, vamos a ver muchos ángeles también. Es bien complejo poder nombrarlos todos. Amor, dígame. Ok. Bueno, avancemos. Vamos a pasar a la segunda, perdón, a la principados, gobernadores, potestades. Es lo mismo que pasa con potestades. Potestades, cuando hablamos de potestades, estamos hablando de agrupación de demonios. ¿Okay? No estamos hablando solamente de un demonio. Cuando estamos hablando de potestades, recordemos que cuando Pablo nombra principados, gobernadores, huestes, se está nombrando también agrupaciones como él lo veía en este caso en los ejércitos romanos. No sé si me explico. Es, por ejemplo, cuando tú hablas de pelotón, compañías, estamos hablando en esa característica. ¿Ok? Entonces, primero tenemos principados, gobernadores y ahora vamos a ver potestades. Potestades lo dice muy claramente en Efesios 3:10. Efesios 3:10. Voy a borrar un poco acá. Efesios 3:10. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Que hay potestades también. ¿Y dónde bueno, aquí está hablando de las potestades porque también hay potestades de los cielos. No podemos obviar que no todas las potestades fueron contaminadas. ¿Me estoy explicando? Solamente fue una tercera parte del cielo. Entonces, cuando hablamos de potestades, también no podemos obviar que esas potestades están también, ¿dónde? En el cielo. ¿Ok? Pero ahí está el versículo bíblico de lo que corrobora en cuanto a las potestades. En griego, potestad quiere decir, es una autoridad delegada o son espíritus demoníacos, no es un espíritu específico, son espíritus demoníacos que se les fue delegada su autoridad, jurisdicción a estas potestades. ¿Sobre qué? Sobre sistemas. Las potestades, ¿dónde están? Por lo general sobre sistemas. Volvemos al mismo punto. Principados están sobre continentes, gobernadores están sobre, por lo general, no digo que es algo tiene que ser así, sobre gobiernos, y las potestades están sobre sistemas. Por ejemplo, sistemas familiares, estamos hablando sistemas, por ejemplo, matrimoniales,
¿ok? Sobre eso están posicionadas las potestades satánicas, sobre todo lo que son sistemas. Las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, dependen ¿de qué? Dependen obviamente de la gente al momento de pecar, según la inclinación obviamente de los pecados, ¿ok? Entonces estas potestades pueden esclavizar a grandes grupos, si lo podemos llamar, o sistemas dentro de una sociedad. Por ejemplo, ¿cómo contaminaron las potestades a una ciudad llamada Sodoma y Gomorra? ¿Ah? Sodoma y Gomorra. Las potestades lo contaminaron ¿con qué? Con todo lo que era depravación sexual. Las potestades en este tiempo se están moviendo fuertemente en esas áreas, así como Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si lo vamos a una potestad que se mueve fuerte en Europa, vino recién acá un hermano o un evangelista a visitarnos. Él vivía en un lugar específico. ¿Quién se acuerda dónde vivía el pastor Albert? En Ámsterdam. Cuando decimos Ámsterdam, ¿qué se viene? Si hablamos de potestades, ¿qué está gobernando en Ámsterdam? La lujuria. ¿Se dan cuenta? Sobre un sistema. Hay un sistema que está gobernando Ámsterdam. Si lo vemos, por ejemplo, y hablamos de Nueva York, por ejemplo, algo similar. O ciudades o lugares que son muy conocidos. ¿Por qué? Porque justamente está fuertemente posicionado a algo que está marcado, ya sea la depravación. ¿Se dan cuenta? Así trabajan las potestades. ¿Ok? Río Janeiro, por ejemplo. ¿Qué pasa con Río Janeiro? ¿Se dan cuenta? Hay sistemas que están gobernados, ¿por qué? Gobernados por potestades, sistemas, ¿ok? No, estoy grabando de otra forma. Sí. Por eso dice Colosenses 2.15, Colosenses 2.15, estoy grabando en este micrófono. Colosenses 2.15 dice la palabra de Dios, por favor, vuelvo a repetir, no puedo dar nombres específicos porque son sistemas. Me estoy explicando cómo tú sabes que hay una potestad, porque está a cargo de todo un sistema vasto. Ya sea si yo voy a Río de Janeiro, sé que hay una potestad en Río de Janeiro. ¿Me estoy explicando eso? Si voy a Ámsterdam, por lo general las potestades toman el nombre del lugar o el sistema que están gobernando, para que me explico. Es como, claro, por ejemplo, no sé, la música. Si tú hay potestades que están a cargo, por ejemplo, de la música rock, por ejemplo. ¿Me entiendes? Toman el nombre del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Colosenses 2.15? Por favor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, y despojando los principados y a las potestades. Dese cuenta que no dice potestad, dice potestades. ¿Se dan cuenta de eso? Es un grupo de demonios que operan en sistemas y dice que los sacó y los triunfó. Hay una potestad, sí que bíblicamente está escrita. Hay una potestad que está en Efesios 2.2, por favor. Vamos a ver el nombre de uno. Efesios 2.2, perdón. Efesios 2.2. Efesios 2.2, ¿qué dice? Por favor. Amén. Aquí está nombrando una potestad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama la potestad? Potestad del aire. Entonces, ay, ¿cómo se llama? La potestad del aire. Entonces, ¿por qué se llama la potestad del aire? Porque está posicionada en un lugar específico, en el aire. ¿Y qué es lo que dice? La corriente de este mundo conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? ¿Se dan cuenta? Entonces, la potestad puede tomar el control, ¿en qué? No el hijo, dice los hijos. ¿Se dan cuenta que trabaja no solamente en forma personal, él trabaja con un macro de personas? ¿Ok? Entonces dice la potestad y conocemos un nombre, del aire. Del aire. ¿Cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? La potestad del aire. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo bien extenso, que aquí nos vamos a dar cuenta cómo potestades influencian justamente, como bien decía Juan, influencian la educación, influencian la iglesia,
influencia la familia, influencia el matrimonio. Mire, por ejemplo, ¿qué dice Efesios 3 del 7 al 10? Efesios 3 del 7 al 10, por favor. Del cual, Efesios 3 del 7 al 10, dice: del cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y a los potestades en los lugares celestiales. La iglesia tiene una responsabilidad: dar a conocer el conocimiento. ¿A quién? A la iglesia. ¿Pero qué conocimiento? Que la educación está tomada ¿por qué? Por potestades. ¿O no está tomada por potestades? Claro que sí. Hay potestades que están gobernando y manipulando a gente de gobierno, acá arriba, ¿cierto? ¿Y para qué lo manipulan? Para poder crear leyes para que la educación corrompa a las nuevas generaciones. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Entonces, alguien me dice: ¿y el nombre? No, no necesitas nombre, necesitas ver el sistema está tomado. ¿Me estoy explicando eso? No necesitamos nombre, necesitamos ver que el sistema está tomado. ¿Ok? Si lo hablamos, si decimos: ok, ya la educación sí puede ser. ¿Y la iglesia? ¿Hay potestades que están gobernando la iglesia? Sí, por supuesto. En los postreros días se dice y habla la palabra de Dios que muchos serán engañados. ¿Escuchando a qué? Doctrina de demonios. Pero esa doctrina de demonios, ¿quién las lleva? ¿Quién las toma? Estas mismas potestades entrenan y capacitan, hermanos, ¿a quiénes? A ministros para engañar a pueblos enteros. Y no estamos hablando solamente de un ministro endemoniado. Es un sistema que está corrompido porque hay una doctrina que se está enseñando. ¿Y eso por qué está influenciado? Por las potestades. ¿Ok? La iglesia, la familia, el matrimonio está siendo muchos gobernados por potestades. ¿Ok? ¿Se está escuchando bien, Dani? ¿Se escucha mal? Ok, vamos a corregir eso, no sé por qué. Bueno, cambiamos el computador porque el otro estamos grabando. Bueno, entonces, después de potestades, viene huestes, ¿o no? Volvemos al mismo punto de que huestes también es llamado ¿a quiénes? A un grupo de soldados, que era una cantidad determinada de soldados que se le decían las huestes romanas. Y cuando Pablo dice hay huestes demoníacas de maldad, está hablando de agrupaciones de demonios también que están operando precisamente, que están operando para destruir o manipular a los hijos de Dios. Lucas 2:13, ¿qué es lo que dice de huestes? Son los ejércitos o son tropas subalternas. ¿Qué dice Lucas 2:13? 2:13. Lucas 2:13. Amén. Entonces en Lucas 2:13, ¿qué nos está hablando? Que hay huestes también celestiales. Recordemos que Satanás en su jerarquía demoníaca es mera imitación de lo que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que viene después de potestades? Hay huestes, así como hay huestes celestiales, también hay huestes demoníacas, ¿ok? Las huestes, ¿qué es lo que son? Fácil, son los ejércitos y tropas subalternas. Son los ejércitos y tropas subalternas. Esos son las huestes, ¿ok? Cuando tú ves, hay un ejemplo claro que habla de huestes en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el profeta Eliseo estaba con su criado y de repente al frente le aparecieron ejércitos? Eso es realmente así, espiritualmente, bueno, fue ahí físicamente, pero espiritualmente es así. Pero ¿qué dice el profeta? Dice, tranquilo, le dice al siervo, mayor son los que están con nosotros. Y cuando los ojos del siervo fueron abiertos, ¿qué vio? O ejércitos tras de ellos, ¿o no? Carros de fuego. ¿Qué es lo que estaba viendo ahí? Huestes.
huestes espirituales. Al frente estaba la hueste del enemigo, acá estaban las huestes espirituales, de celestiales, ¿ok? No tengo la especificación en este momento de cuántos soldados es, pero son ejércitos. Cuando estamos hablando de ejércitos, son muchos, muchos, ¿ok? El mejor ejemplo de huestes, el mejor ejemplo que podemos ver de huestes, me moví. Perdónenme que tengo los pies así. Pero el mejor ejemplo de huestes lo vamos a ver ¿dónde? En Mateos. Mateos 8 del 31 al 32. Mire, el mejor ejemplo de huestes. Mateos 8. Amén. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? ¿Quién eran estos demonios? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando viene Jesús y llega a la orilla del mar, dice que sale al encuentro del endemoniado gadareno. ¿Y cómo se presentan los demonios? Le dicen, ¿quiénes son? Dice legión. Era una legión de demonios. Entonces, ¿cuántos es una hueste? Una legión. ¿Cuánto es una legión? 1000. Parece que son... no me acuerdo cuánto. A ver si alguien googlea legión romana. ¿Alguien googlea en Wikipedia, por favor, legión romana? No me acuerdo cuántos son. Pero cuando se presentan, ahí vemos huestes. O sea, ahí estamos viendo huestes demoníacas. Al endemoniado gadareno estaba contaminado por una hueste. ¿Cuántos son? 6.000 hombres. Imagínense. 6.000 demonios tenía metido ahí el endemoniado gadareno. Cuando se presenta entonces y le dice legión, estamos hablando de una hueste demoníaca. Y por eso los demonios le rogaron diciendo, no nos eche, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Ok? Entonces, ni los cerdos pudieron aguantar la contaminación de una hueste, pero sí los hombres lo aguantan muchas veces. ¿Se dan cuenta? Y aquí donde va la revelación. Entonces, ¿por qué? Para poder aprender un poquito más, ¿por qué las huestes que estaban en el endemoniado gadareno le hacen una petición? Le hacen una petición a Jesús bien rara. ¿Cuál es la petición que le hacen? Permítenos ir a los cerdos. ¿Se han hecho esa pregunta algunas veces o no? Era para eso, para no salir de la región donde ellos tenían una asignación. Las huestes tienen entonces regiones asignadas específicas. ¿Ok? ¿Cuál era la región de estas huestes? Era el cementerio. ¿Dónde habitaba? Dice que el ganadero, ¿dónde habitaba el endemoniado gadareno? En el cementerio. Eran huestes del cementerio. ¿Dónde era su lugar específico? El cementerio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué le ruegan? No los saques de la región. No los saques de nuestro territorio. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Dice la palabra que Satanás vino ¿a qué? A hurtar, matar. Entonces, cuando se fueron a los cerdos, ¿qué hicieron los cerdos? Los llevaron y se fueron a un peñasco, ¿no? Y murieron. ¿Cumplieron su objetivo? Sí. El cuerpo donde estaban siendo tomados, lo mataron. Entonces no fueron atormentados por Satanás. Eso es lo que se enseña muchas veces en guerra espiritual, que ahí lograron su cometido. ¿Por qué Jesús lo hizo? No sé, pero sí nos enseñó mucho con eso. Nos enseñó mucho al aprender eso, ¿o no? Que primero que hay huestes que son territorios específicos, como por ejemplo el cementerio. Segundo, que son legiones más o menos de 6.000 demonios, una hueste. Tercero, que nos enseñó que cuando ellos salen del cuerpo, pues el objetivo siempre va a ser matar el cuerpo o el huésped donde ellos están habitando. ¿Ok? Entonces hay huestes. Dígame. Sí, tienen que matar al gadareno. Pero no lograron su acometido porque Jesús les salió al encuentro. Pero por eso fue el primer evangelista, de hecho. Por eso, si vemos el endemoniado gadareno, fue el primer evangelista, fue el primer apóstol, el primer enviado. Fue el primer enviado. Jesús le dijo, no vayas conmigo, va y cuenta. Entonces, ahí vemos al primer apóstol, el primer enviado. Pero hay algo maravilloso también en esto,
que tenemos que nosotros entenderlo, que las huestes que fueron contaminadas en el Gadareno, era imposible que fuera libre el Gadareno si él no salía al encuentro. Muchos quieren ser libres sin salir al encuentro. El que salió al encuentro, ¿quién fue? Fue el endemoniado. ¿Ah? Por muy endemoniado que tú estás, tienes la opción de salir al encuentro de Jesús. Bonito, ¿no? Sí, porque muchos dicen, que no puedo, hermano, no puedo. Sí, todos podemos. Si pudo un endemoniado que estaba con cadena, que estaba, hermanos, siendo y durmiendo en un cementerio, ¿cómo no vas a poder tú? Entonces, ¿cuándo la gente quiere ser libre? Cuando va al encuentro de Jesús. Muchos quieren ser libres, pero no van al encuentro. ¿O no? Bueno, vamos a avanzar rápido para poder... Huestes, ¿estamos claros con huestes entonces? ¿Sí? Y por último, la última línea jerárquica. Siempre la voto, así que no hay problema. Gracias, Danielita. Gracias, Lucho. Y la última línea jerárquica. Tenemos gobernadores, potestades, dijimos. Huestes. Y lo último, los más conocidos en el pueblo de Dios. Son los más conocidos. ¿Quiénes son? Demonios. ¿O no? Por lo general trabajan de las dos formas, pero por lo general lo encontramos casi siempre solos. ¿Ah? Demonios. Demonio viene del griego daimon, que significa en plural espíritus inmundos o espíritus impuros, como quieran llamarlos. Del griego llamado daimon, como suena. En plural, espíritus inmundos o espíritus impuros. ¿Ok? Amén. Lo vemos en varios pasajes bíblicos, vamos a ver varios ejemplos. Pero vamos a ver, por ejemplo, Apocalipsis 18:2. Apocalipsis 18:2. Apocalipsis, ¿ahí se escucha bien? Apocalipsis 18:2. Y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Notemos este pasaje en Apocalipsis 18:2. Ahora con el entendimiento que tenemos de la jerarquía demoníaca. ¿Vamos bien? Aquí vemos algo bien interesante. Con el entendimiento que estamos teniendo ahora lo vamos a ver. Leámoslo otra vez. Y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Qué es lo que era Babilonia? Era un imperio. ¿Qué es lo que había entonces ahí cuando cayó Babilonia? ¿Qué cayó primero? ¿Un principado de qué? De Babilonia. ¿Ok? Después dice, y se ha hecho habitación de demonios. ¿Qué es lo que había? Habitación de demonios. ¿Qué es lo que había? Porque la Babilonia, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que se movía en Babilonia? Vamos. ¿Qué es lo que había en Babilonia? El mundo, había perversión sexual. Eso era Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que está? Yo les dije, huestes, por ejemplo, ¿dónde vemos huestes? Ámsterdam, ¿qué es lo que había? Lujuria, ¿qué es lo que había en Babilonia? ¿Cierto? Perversiones. Entonces, ¿qué es lo que había? Un principado. ¿Y qué había también ahí? ¿Qué estamos viendo? Hueste, habitación de demonios. Y mire, y aquí dice, y guarida de todo. ¿Y qué había también? Demonios. ¿Se dan cuenta la jerarquía cómo va hablando? ¿Se dieron cuenta ahora? Se amplió el versículo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entendimos ahora el versículo bien? Entonces, ¿qué? Yo miro este versículo y ¿qué veo? Wow, Apocalipsis me está diciendo que habían 3 jerarquías de demonios en ese capítulo. ¿Por qué? Porque primero cayó la gran Babilonia, cayó el principado de Babilonia, cayeron las huestes con él y cayeron los demonios que estaban operando dentro de las mismas personas. ¿No se escucha? Ok, no le importa, igual dile que le vamos a mandar el grabado, así que no hay problema. Entonces, hay fuerzas espirituales que están trabajando ordenadamente para poder mantener un imperio, un lugar, un territorio, ciudades, sistemas o lo que sea. Y dentro de esta línea que podemos ver, los últimos que operan y los que más son visibles al cuerpo cristiano, la iglesia, son estos, los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos. Amén. Mire, ¿qué dice, por favor?
en Primera de Corintios 10, 20 al 21, por favor. Primera de Corintios 10, del 20 al 21, por favor. ¿Me lo tenemos? De 20 al 21. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo entonces este pasaje bien hermoso? Mire lo que dice. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis, ¿qué cosa? Partícipe con los demonios. Y sigue, y no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿A quién le está hablando acá? ¿A gente de afuera, inconversa? ¿A gente que no conoce a Dios? Amado, aquí le está hablando a quienes, a los que se sientan a la mesa a comer la cena del Señor. Le está hablando a la gente que se sienta, a la gente que conoce, que ha escuchado la Torá, que conoce la palabra, que sabe las costumbres, que sabe guardar el sábado, el Shabbat. Le está hablando a esas personas. No le está hablando a gente de afuera. ¿Y qué le está diciendo? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios. De esta línea jerárquica, mucho pueblo está siendo partícipe de los demonios. Ah, pero como hermano, fuera de la iglesia puede ser, pero acá no, ¿cómo se le ocurre? No, lamentablemente los demonios están también dentro de la iglesia. Lamentablemente, lo digo con mucho pesar. ¿Qué dice Lucas? Vámonos a Lucas, un ejemplo maravilloso que está en Lucas 13. Lucas 13, espero que se esté escuchando bien, si no vamos, sobre todo los que están en las redes, vamos a mandar pronto el estudio. Lucas 13, ¿ah? No se escuchó. Lucas 13, primer día que tenemos tanta complicación con los de hermanos conectados. Lucas 13, del 10. ¿Qué dice? Lucas 13, 10. Lo tenemos, yo lo voy a leer bien rápido. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Dónde estaba enseñando Jesús? ¿Que es igual ahora en estos tiempos? Iglesia. Había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Un qué? Espíritu de enfermedad. Traducido, un demonio de enfermedad. O un espíritu inmundo de enfermedad. Amén. O un espíritu impuro de enfermedad, como queramos llamarle. Entonces ya vemos un demonio. ¿Cómo se llama el demonio? Enfermedad. Fácil, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué dice su versión? Amén. Amén. ¿También se le llama espíritu? Sí, también se llama espíritu malo. ¿Ok? Entonces tenemos espíritu de enfermedad o espíritu malo, como quieran llamarle. Pero por lo general se va a manifestar el demonio y va a hablar, o sea, esos demonios hablan. Pero decía, un espíritu malo, espíritu de enfermedad, espíritu impuro, es un espíritu, un demonio. ¿Ah? Un demonio de baja jerarquía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más dice la palabra? Y en ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres libre de qué? ¿Eres libre de tú? Entonces, ¿qué es lo que era el demonio de qué? De enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces era un espíritu. Entonces ya vemos un demonio que se llama enfermedad. ¿Son todas las enfermedades puestas por demonios? No. No podemos calificar todas las enfermedades por demonios. Eso es un error también. ¿Ah? El Señor creó el conocimiento para que nosotros también podamos llegar a los médicos. Hay gente que es extrema y eso hay que tener cuidado. Si tu fe no es tan grande, hermano, yo he visto gente que vive por fe, sí, que no toma medicamentos, nada, porque decidió en su vida vivir por fe, pero eso es decisión personal. Eso es personal. Sí, pero que yo no puedo como ministro o tú como ministro juzgar porque alguien toma la decisión de ir a médico. Para mí, las dos opciones son viables.
O sea, como ministro, y tú me preguntas a mí, es viable ir a médico y viable también ver si hay algo espiritual que está afectando. Hay obviamente enfermedades y enfermedades. Por lo general, las enfermedades psiquiátricas o mentales son casi la mayoría demoníacas. ¿Ok? Obviamente el cuidado personal, como dice Juan, si yo no me alimento como corresponde, me voy a enfermar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos encasillar todo solamente en una opción. ¿Me estoy explicando? Todo es demonio, porque también he visto gente que todo es demonio, hermanos, y la verdad que no es así. Los pasaríamos a un extremo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Estábamos leyendo la mujer encorvada. Sigamos leyendo. Dice, mujer es libre de esta enfermedad. ¿Cierto? Y el 13, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Alguien puede decir, no, pero es que, a ver, hermano, la mujer justo iba pasando. Sí, pues pasó, se metió a la iglesia, y apareció Jesús. Sí, puede ser viable. Pero sacaríamos entonces el versículo, ahí mismo en el 13, pero el 16 tendríamos que sacar esa parte que está aclarando Jesús. ¿Y qué dice la aclaración que dice Jesús? Y a esta, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar esta ligadura en el día de reposo. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? Primero, el demonio de enfermedad. ¿Por qué no iba sido mandado? Nos muestra la línea jerárquica otra vez. Había una orden de Satanás que esta hija de Abraham fuera un espíritu de enfermedad. Y el espíritu de enfermedad la ató 18 años. Pero llegó Jesús, y ¿qué me importa Satanás? ¿Qué me importan los demonios? Tú eres libre. ¿Se dan cuenta de eso? Amén. ¿Estamos bien ahí? Y al momento de soltar la palabra, Jesús dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante fue libre. Esa es la autoridad que tenemos sobre los demonios, que tenemos como hijos, porque Jesús nos delegó esa autoridad a nosotros, su iglesia. Y tenemos que tomarla, tenemos que creerla, porque, hermanos, verdaderamente los demonios se sujetan. ¿Lo creemos? ¿Sí? Veo caras así. ¿Ok? Otro ejemplo bíblico. Dígame, hija. Eso es un error grave. Es un error grave porque dice la palabra, no fue solamente, dice, dio autoridad a quienes. Dice, todos los que creen en mi nombre. Aquí yo pregunto, ¿quién cree en el nombre de Jesús? Tenemos autoridad todos. Ese es el requisito, el que creen en mi nombre. Ser hijo de Dios. Creer en Jesús. Eso es importantísimo. O sea, en la guerra espiritual o en el conocimiento de esto, de lo que es liberación, ha habido tanta ignorancia y tantas limitaciones y tanta poca enseñanza dentro del pueblo, y enseñanza errada, que lamentablemente tenemos un pueblo muy poco avesado en esta área. Ven un endemoniado, hermano, y se rasca la cabeza, ¿y qué hacemos? Muchos, o algunos incluso yo he visto tirar agua, hermano, tirar aceite, otro, hermano, agarrarlo y nombrar diferentes formas, muchas cosas. Desecharon el conocimiento, sí, sí. ¿Lo desecho? Sí, sí, sí. Es lamentable, pero como les digo, o sea, una cosa es poder hablar de demonios, pero cuando tú estás ahí con un endemoniado, hermanos, otra cosa, otra cosa. Pero Dios te ha capacitado para eso. ¿Ok? Dígame, hija. Sí. Esa buena pregunta. Claro. Sí. Lo que pasa es que, la pregunta para que salga en las redes, dice la hermana, pero ¿a qué hijos? Esa es la pregunta. Es bien simple la respuesta. Y se la hago con otra pregunta. ¿Somos todos hijos de Dios? Porque la palabra de Dios dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea,
la mejor respuesta. ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? Si estás haciendo la voluntad de tu Padre que está en los cielos, tírate con todo frente a los demonios. Si no, retrocede y ponte a orar porque te falta hacer la voluntad. Eso es fundamental. Hemos visto, hermanos, de todo ámbito, hemos visto, bueno, con la pastora Jocelyn, con los ministros, hemos visto cómo lamentablemente muchos pastores incluso salen avergonzados de liberaciones, hermanos. Yo les conté una vez un testimonio donde hicieron una iglesia X, hizo un congreso de guerra espiritual y liberación específicamente era, y yo estaba tranquilo en mi casa tomándome un jugo, relajado, y de repente me llaman por teléfono porque hasta la pastora estaba endemoniada y no habían que hacer la iglesia. Estaban todos endemoniados, ¿te acuerdas, amor? Mi esposa me tuvo que llamar y cuando llegamos la pastora andaba corriendo por toda la iglesia, hermano, endemoniada. Y tuvimos que era la otra, no era la pastora principal. No era la pastora Jocelyn. Era otra. Así. Pero fue así, o sea, era un caos, hermanos. Fue un caos esa. Yo digo, ¿para qué hacen congreso de liberación si no sabemos? ¿Me estoy explicando? Entonces, es triste, lamentablemente, porque sí, el pueblo tiene el derecho a ser libre, pero hagámoslo bien. Porque si no, dice la palabra de Dios que dio una vergüenza a sus hijos. ¿Me entiendes? Cuando tú vas a una liberación o tú te llaman para una administración de libertad, tú no puedes salir avergonzado. Pero recordemos que los apóstoles también fueron avergonzados. ¿Pero por qué? Dice que Jesús los reprendió cuando no pudieron echar fuera al demonio. Pero al demonio, era un demonio. O sea, era de un demonio de acá abajo. Entonces, ¿por qué lo reprendió? Le dijo, ¿qué le dijo? Este género no sale sin oración. Pero ¿qué le estaba? Ahí hay una pequeña enseñanza bien interesante. Cuando lo reprende, la Daniela me está controlando. Cuando lo reprende, es que no se escucha para afuera. Cuando lo reprende Jesús le dice algo bien interesante. Pero ¿qué le recrimina a los discípulos? No le está recriminando porque no pudieron sacar el demonio, le está recriminando la poca fe, la incredulidad. Entonces cuando le dice este género no sale si no es con oración y ayuno, es la incredulidad que tenían ellos. No el demonio que estaba ahí, hermano, dispuesto para salir. Entonces por eso tenemos que aprender a prepararnos y a que nuestra fe sea acrecentada. Y es ahí donde comenzamos a transpirar porque dice, Señor, auméntame la fe. Y ay, Señor, cuando aumenta la fe, comienzan las pruebas, comienzan las aflicciones, comienzan la persecución, porque Dios te estaba probando tu fe. Y cuando estás en esa prueba, te dice, Señor, mejor quítame la prueba y ya no aprendes la fe. ¿Se dan cuenta? Sí, es así. Pero cuando tú ya sabes y pasas procesos difíciles, tenlo por seguro que tu fe va a estar robusta. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque pasaste procesos. Entonces cuando te confrontas a potestades y te dicen, no, la potestad se te manifiesta. A mí me pasó un ejemplo una vez, por ejemplo, uno de los demonios que más conozco, obviamente el Leviatán, la reina del cielo. Y un espíritu que aprendí, hermanos, es el espíritu de muerte. Que eso es un espíritu, también lo conozco muy bien. Pero ¿cómo el Señor me lo enseñó? Algunos saben de mi iglesia que saben cómo el Señor me lo enseñó. Es bien cómico, ¿no? Pero bien interesante. Cómico y trágico. Yo estaba en mi casa a 3 de la mañana y me llama. ¿Le cuenta el testimonio, no? Sí, porque hay que preguntar, ¿dónde se asegura? Si no le gusta, yo sigo la clase, ¿o no? Cuando yo estaba en mi casa a 3 de la mañana, de repente me llama mi suegra y me dice, Ramiro, vente rápido para la casa. Yo dije, mi suegra, no voy a contestar. Insistió en llamar, hermano. Ya, dije, puede ser preocupante, ya voy a contestar. Y contesté, y me dice, vente rápido para la casa, tu mamá está súper mal. Y yo le digo, pero mi mamá, le digo, si hace una hora yo estaba hablando con ella, estaba súper bien. Me dice, no, vente para acá porque estaba, ya, dije, bueno, y colgué. Dije, voy, no voy, le dije a la pastora. Me dijo, anda, capaz que sea verdad. Es que mi mamá, antes, hermano, cuando recién, es que mi mamá después, mamá, ¿cierto fue así? Mi mamá está allá. Pero mi mamá antes cuando llegó, mi mamá, verdad, venía con muchas cosas y fue libre, no la ponga, pero fue libre y mi mamá ahora está sana. Bendigo a mi mamita. Pero me llama mi suegra y me dice, vente rápido. Y yo, bueno, ya voy a ir, dije, a ver qué pasa, ¿no? Y fui, desde la mañana, cuando llego allá, mi mamá estaba literalmente en la cama así, hermanos. ¿Cierto, mamita? Tú me vas a corrobar, mi mamá estaba así. Y yo la quedo mirando y dije, pero si hace poquito la vi súper bien. Y yo digo, unas par de horas. Y yo le digo, bueno, ¿qué pasó acá? Y me dice, no, estaba guerreando y no pude orar. Mi suegra era bien guerrera. Me dice, no podía orar en la habitación. Es guerrera. Y me dice, no, yo estaba orando en la habitación, no podía seguir orando. Algo pasa, me dijo. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y me siento al lado de mi mamá. Y me acuerdo que lo único que dije, Señor Jesús. Cierro los ojos y digo, Señor Jesús. Y escucho a mi mamá así. Abro los ojos y veo a mi mamá blanca, hermanos. Blanca. Los labios se le empezaron a poner morados. Y yo la toqué así, por hermano. Y estaba helada, tiesa. Yo no sé cuánto rato fue. Uno queda así como bloqueado, ¿no? Y yo lo único que me acuerdo dije, se me murió mi mamá, dije. Y yo dije eso. Y viene el Espíritu Santo, al instante me habla. Y el Espíritu Santo me dice, reprende el espíritu de muerte. Y me dice, y ordénale a los órganos que comiencen a funcionar en el diseño original. Y yo, hermano, como una cachetada al Espíritu Santo, ¿no? Y uno reacciona y digo, te reprendo espíritu de muerte y ordeno a los corazones, a los órganos internos que comiencen a funcionar. Y mi mamá vuelve y empieza a vomitar. Y vomita como un petróleo. ¿Cierto? Era negro, ¿cierto, mamá? Era como un petróleo. Y empezó a vomitar. Y el Espíritu Santo me dice, brujería, me dice. Y yo digo, brujería. ¿Por qué entró el espíritu de muerte? Por brujería. Y cuando digo brujería, mamá, ¿qué te regalaron? Le dije. Y mi mamá me dice, entre lo que estaba ahí por hermano, una polera. Una polera, me dice. Y me pasan la polera. Y mi suegra, me acuerdo que fue abajo y la quemó. Quemó la polera, oró por la polera, la quemó, cortó todo derecho legal de Satanás. ¿Y mamá, cuánto estuviste ministrándote por el Espíritu Santo? ¿1 día y medio? ¿Cuántos fueron? 2 días? 2 días. 2 días el Espíritu Santo la estuvo ministrando ese espíritu demoníaco que estaba operando y todo lo que entró, ¿no? Por esa brujería. Y era pura cosa negra, ¿cierto, amor? ¿Cierto, amor? Pero ¿por qué claro, el Señor me entrenó ahí. Ahí yo conocí el espíritu de muerte. Ya lo había conocido en otra administración, pero no tan fuerte cuando es tu mamá, que viene el sentimiento de por medio, ¿no? Pero yo no entendía por qué me entrenó el Señor a ese nivel con este demonio de muerte. ¿Cuántos saben que el demonio de muerte está escrito en la Biblia? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:7? Con respecto a lo que estamos hablando. 2 Timoteo 1:7. Perdón, ese de temor, me equivoqué. Ese de temor, anoten otro, temor. Dígame. 2 Timoteo, ese es espíritu muerte. 2 Timoteo, perdón, espíritu de temor, que ese es otro espíritu que le voy a nombrar. 2 Timoteo 1:7 y ponga el espíritu de temor igual. Dígame, hija. No, son 2 cosas diferentes. No, hay una potestad que es de la muerte. Acuérdate, tomó las llaves del Hades y la muerte. Hay una potestad que no la nombramos, pero también hay una potestad de muerte. Pero también hay demonios que se llaman espíritu de muerte. Ese es un espíritu de muerte. Ese sí. El espíritu de muerte que vino y fue enviado a Egipto y con la sangre de cordero pintaron los tinteles de la puerta. Ese fue un espíritu enviado de muerte que llevó a la muerte de los primogénitos. Ese es el espíritu de muerte. Sí, claro. El espíritu de muerte. No, el espíritu de muerte puede matar a cristianos. La muerte está asignada en territorio específico. El Hades. Tomó las llaves del Hades, de la muerte. No, él tiene un principado, tiene un territorio específico. Perdón, para que me entiendan, porque aquí hay un diálogo bien interesante. Que Daniela me pregunta, ¿qué pasa, qué diferencia hay entre la muerte y un espíritu de muerte? Eso lo van a encontrar. La muerte, hay un principado de muerte que está en el Hades. Él tomó las llaves del Hades y la muerte, dice la palabra. Ese trabaja directamente con el demonio que le nombré yo, un principado que era destructor. Trabajan esos dos en común, ¿ok? Pero también hay un espíritu de muerte, un rango más pequeño que se llama espíritu de muerte. Como por ejemplo bien dijo nuestro hermano Adriano, el que fue a Egipto y quería irrumpir en las casas. ¿La protección cuál fue? La sangre de Cristo. Ese fue Dios, sí, porque Dios envía espíritus también, pero es un espíritu, ese es el punto. Espíritu de muerte. Dígame, hija. No, ahí hay un error también. No es un espíritu de cáncer. Puede ser un espíritu de enfermedad. Sí, puede ser un espíritu de enfermedad que se materializa en un cáncer y el cáncer trabaja de la mano con el espíritu de muerte. ¿Ya? Entonces, no es que sea el espíritu de cáncer, no. ¿Ya? Por lo general, a ver, es que aquí son varias cosas, sí, puede ser una herencia, pero aquí hay varias cosas para poder aclarar esa pregunta. Es que, vamos a la pregunta suya, el cáncer. Hay varias cosas, dice la palabra de Dios, lo que tú temes te viene. Le pasó a Job, ¿cierto? Entonces, cuando por ejemplo alguien dice, no me quiero enfermar de cáncer, no me quiero enfermar de cáncer, ¿qué está entrando ahí? Un temor.
Y el espíritu de temor también existe, ¿no? Dios no ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El temor también es un espíritu, pero el temor toma la asignación del nombre del cual el temor viene. Por ejemplo, yo tengo temor a la oscuridad, hay un espíritu de temor a la oscuridad. Yo tengo temor al cáncer, tengo un espíritu del temor al cáncer. No se llama espíritu de cáncer, se llama el temor al cáncer. Entonces, para sacarlo, primero tienen que sacar el temor al cáncer. Y después, paralelamente, hay otro espíritu, porque los espíritus trabajan con agrupación de demonios. Entonces, aparte del espíritu de temor al cáncer, tienen que sacar el espíritu de muerte. Y aparte del espíritu de muerte, también tienen que sacar el espíritu de enfermedad. ¿Se dan cuenta Sí, es el área que lo enfermó, obviamente. O puede venir una línea generacional de muerte prematura. Ese también es otro espíritu. Un espíritu que se llama muerte prematura, que por ejemplo pasa generación en generación y va matando a temprana edad a todos los de esa generación. Entonces puede ser caso y caso, hay caso y caso, hay que analizarlo bien. Ujú. Claro, claro, el temor. Enfermedades, lógico. Sí, sí. Es porque hay que sacar la raíz. ¿Me entiendes? O sea, viene obviamente la línea generacional, que primero muerte prematura, que hay que eso se hace con una oración de renuncia generacional. ¿Ah? Eso se hace con una oración de renuncia generacional, donde tú tienes que llevarla a ella a que renuncie a esos demonios que trajeron una muerte prematura a la madre en este caso. Hay que sacar el espíritu de orfandad también que está ahí, que es otro demonio que opera. La raíz que entró, claro, el temor que ella también le vino y todo lo que vino y se provocó. Entonces son hartas cosas que hay que... Pero lo primero, la raíz espíritus herenciales. No, es que eso. Claro. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene ella? ¿Qué edad tiene? Claro, claro. Es que está la generación, o sea, hay que romper esa línea generacional. Primero romper eso y después empezar a administrar los temores, la enfermedad y todo. Pero si no se rompe la línea generacional, esto, y perdone, si no lo se hace, por eso hay muchas veces que gente fallece y lamentablemente que no debería fallecer. No, no se preocupe. ¿Dónde me quedé? Ah, con el espíritu de muerte, ¿o no? El espíritu de muerte. Entonces, cuando el Señor me entrenó con mi madre, con este demonio, el espíritu de muerte. La historia. Esperen, terminemos la historia. Dice, hay un versículo, vámonos por parte, por favor, porque estamos ordenémonos un poquito. Espíritu de muerte, ¿cierto? Primera Corintios 15, 55. Por favor. Vamos a ver espíritu de muerte. Para terminar la historia, la hora pasa volando, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Primera Corintios 15, 55. 15, 55. ¿Qué dice? ¿Cómo dice la pregunta? Ya, ahí tenemos un versículo. Hay muchos, sí. Pero por ejemplo ahí tenemos uno. ¿Ya? ¿Dónde está muerte? Oh muerte, tu aguijón. ¿Ah? Perdón. Tenemos, oh muerte, tu aguijón. ¿Se dan cuenta? Hay otro también cuando fue la plaga de Egipto. Habla que Dios envió un espíritu de muerte. ¿Ah? Muerte a los primogénitos. Pero por tiempo obviamente tenemos que avanzar. Porque quiero terminar con esta historia que es muy interesante. Cuando ministré a mi mamá, el Señor yo no sabía, pero me estaba entrenando. ¿Para qué me estaba entrenando? Para poder, cuando yo fui a Juárez, yo fui a México, en Juárez se adora a la Santa Muerte. ¿Se dan cuenta? Hay una calavera que adoran en Juárez. Y cuando fui a Juárez, lo que más ministré, ¿qué creen ustedes? Espíritu de muerte, que estaba de la mano con la idolatría. Entonces cuando yo me paré al frente de la iglesia, comencé a predicar, empezó la gente a caer así al suelo. ¡Pah!
de la misma forma que vi a mi mamá. Y cuando de repente quedo mirando, digo, no es el Espíritu Santo. Y me acerco y claro, estaban todos tiesos, todos llenos, todos blancos y todos con la boca morada. Y dije, yo te conozco, dije yo. ¿Pero por qué? Porque Dios me entrenó ¿con quién? Con mi mamá. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso Dios te va entrenando. ¿Para qué? Para más grandes cosas. ¿Se dan cuenta? Era imposible poder ministrar a toda esa gente si no tenía la experiencia, hermanos. Porque una cosa es uno, pero estamos hablando más de 300, cambia. Cambia. ¿Ok? Territorial. Espera, un espíritu territorial. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos líneas ley. Eso lo vamos a ver cuando veamos territorio y cuando tengamos las tareas que vamos a hacer en terreno. ¿Ok? ¿Amén? ¿Sí? ¿Ok? Pero sí, vamos a identificarlo cuando estemos en terreno, porque sí vamos a hacer clase en terreno. O sea, vamos a hacer grupos. ¿Amén? Cuando veamos líneas ley. ¿Ok? ¿Qué hora es, hermano? Ya me perdí el horario. Señor Jesús. Ya, para culminar espíritus, ¿dónde vamos? A ver. Hechos 8:7. Veamos uno rápido para poder darle es que necesito darle la agrupación de demonios que me gustaría que la pudieran anotar, aunque la voy a mandar para que la tengan. En todo caso creo que va a ser más rápido. Pero vamos a ver 2 versículos solamente. Hechos 8:7. Hechos 8:7, para que lo corrijan, por favor. Hechos 8:7. Amén. Mire, dense cuenta. ¿Está hablando de qué? De espíritus inmundos. ¿Y qué es lo que provocaban estos espíritus inmundos? ¿Qué provocaban? Parálisis, cojera. ¿Se dan cuenta? Cojera. A mí me pasó en Ecuador. En Ecuador me tocó ver este caso de un cojo, de una niñita coja. Me tocó este caso. Estaba yo predicando en Ecuador. No estaba predicando, perdón, miento. Estaba en una acción profética en Ecuador. Esto lo he contado también en la iglesia. Y había una persona, una niña que tenía un pie completamente doblado. Y él lo tenía hacia arriba y los papás la sostenían con 2 muletas. Y me tocó reprender este espíritu de enfermedad. Obviamente es una historia más larga, pero no la voy a contar por tiempo. Que el Señor también me enseñó ahí. Me reprendió el Espíritu Santo por ser muchas veces no tener credibilidad o fe, por falta de fe. Pero sí lo he visto, este demonio que te provoca cojera. Lo conozco. ¿Me entiendes? Pero tú puedes reprender y tenlo por seguro que la piel se endereza y puedes caminar normal. De hecho, lo pude ver con mis ojos claramente. En este caso específico. No puede, pero puede ser espíritu o puede ser alguna situación. No anda reprendiendo todos los cojos. Una vez. No andar por la calle reprendiendo. No, específicamente tienen que ustedes ser direccionados por el espíritu. Sí. Sí, vamos a hacer la salvedad cuando el Espíritu me reprende, porque yo fui 2 veces ahora por esta persona. Bueno, le voy a contar, ¿lo quieren por tiempo? Ya, le voy a contar. Yo estaba sentado, veníamos de una guerra espiritual en Quito, Ecuador específicamente, y ha pasado una tragedia bien grande, que eso es para otra historia, también de guerra territorial, donde yo me venía un poquito triste porque uno de los ministros se accidentó bien complicado por la guerra, porque lo salimos del parámetro en la guerra. Y yo estaba un poco triste porque dije, Señor, si venimos de otro país a luchar, a hacer una guerra espiritual, deberíamos salir victoriosos. Pero estábamos más derrotados, hermanos. El ministro estaba en el hospital, nosotros estábamos en una iglesia ahí porque me habían invitado a predicar. Yo estaba mal. Claro, estaba mal. Y estaba pensando, hermano, y de repente estaba en eso, en mi relación con Dios. Y de repente el apóstol amigo que estábamos en la iglesia de él nos dice, ya ahora los ministros van a orar por toda la gente, que pasen adelante. Y pasa, hermano, mucha gente adelante y los ministros, todos los que andábamos de las naciones, comienzan a orar. Pero yo no quise orar por nadie, hermano. Yo estaba sentado ahí, estaba triste y hablando con Dios. Y de repente digo, frustrado. Y yo le digo al Señor, Señor, pero ¿cómo si venimos a otra nación a pelear tu batalla? Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo no me quiero ir derrotado, ¿no? Y el Señor viene y me dice, me dice, mira, y yo miro y estaban todos los ministros orando, pero justamente había una niñita como de 12 años, 10 años, no sé, como 10 años, chiquita.
y estaba con los papás así sosteniéndola y estaba con muletas. Todos pasaban los ministros y nadie oraba por la niña. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres ver mi gloria? Ve y ora. Y ahí uno empieza a transpirar, ¿o no? Uno piensa a pensarla. Y yo digo, bueno, Señor, voy para allá. Y me paro para ser obediente, ¿no? Y cuando me paro voy donde la niña y obviamente los papás, y voy a orar y le digo, permiso, voy a orar por usted. Y le digo, Señor Jesús, esta fue mi oración. Señor Jesús, si tú tal vez algún día, puede ser por casualidad, tú la quieres sanar, sánala, Señor. Y me voy. Eso fue mi oración, hermanos. Y cuando me estoy yendo, hermanos, a sentarme otra vez, porque estaba frustrado, el Espíritu Santo me dice, me pega, hermano, una cacheta otra vez. Y me dice, ¿quieres ver mi gloria y vas a orar así? Me dice. Y yo le digo, sí, Señor. Me dice, ¿quieres ver mi gloria? Le digo, sí, Señor. Ve y reprende, dice. Y ordénale. No me acuerdo específicamente ahora con lo que él me dijo el Espíritu Santo, pero me reprendió feo. Y yo, hermano, como el Chavo del Ocho, no agacho mi cabeza y doy vuelta y voy para allá otra vez. Y cuando voy para allá, me acuerdo que la oración, el Espíritu Santo me guió en esta oración y alguna parte me acuerdo, ¿no? Pero le digo, reprendo al espíritu de enfermedad y le ordeno a la pierna, como dice a Adriano, le ordeno a la pierna que tiene que recobrar su diseño original por el cual fue creado, que Dios crea las cosas perfectas. Y suelto esta voz profética que le digo, y el Espíritu Santo me lo pone y dice, y declaro en el nombre de Jesucristo que hoy tú correrás, porque era una iglesia muy grande, correrás alrededor del altar y serás sana, le digo. En el nombre de Jesús. Yo me paro, hermanos, y cuando me paro, lo más, esos tiempos de Dios, ¿no? Yo me paro y ya no había nadie en adelante. Todo lo que estaba lleno, ¿se acuerdan que estaba lleno? Ahora no había nadie. Estaban todos sentados mirándonos a todos nosotros. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Por eso digo, los tiempos de Dios son diferentes, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo pasó que declaré eso. Pero cuando yo me paro así, veo que están todos mirándonos, yo no quise ni mirar a la niña, hermanos. No quise ni mirar a la niña. Y justo me voy a sentar y como el apóstol me conocía, me dice Gerson, me dice, bueno, aquí está el apóstol Ramiro, el profeta Ramiro, me dicen, aquí está y lo bendecimos, él viene de Chile y toda la gente, amén, gloria a Dios. Y yo estaba ahí, que me salvó, y yo estaba hablando con el apóstol, ¿no? Y cuando de repente escuchamos así, aleluya, gritamos, escuchamos un grito bien fuerte y miramos así con el grito y era la niña que, hermano, estaba corriendo allá en el altar y viene y me abraza. Ese fue el abrazo más hermoso, porque me abrazó, hermano, la niña fue sana, su pie fue enderezado, ¿me entiendes? Y eso lo hizo Dios. Entonces yo toda la gloria para Él. Nosotros tenemos que, pero el Señor me enseñó, ¿qué me enseñó? A obedecer. A obedecer. Bueno, así operan los espíritus. Así operan los espíritus. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver muchos espíritus a lo largo de todas nuestras ministraciones, porque son los espíritus que más están dentro de la iglesia. Espíritu de enfermedad. Voy a hablar algunos para que podamos conocer, pero voy a intentar de mandar esto al WhatsApp que tenemos. Por ejemplo, ahí está el resentimiento, que es un espíritu, y este espíritu trabaja con agrupaciones de demonios. Por ejemplo, amargura, falta de perdón, destrucción, violencia, venganza, ira. Son algunos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, hay resentimiento o hay amargura, ya sabes que hay falta de perdón. Ya sabes que hay destrucción, sabes que hay violencia, que hay venganza. Está en la agrupación de demonios, ¿ok? Hay otro, por ejemplo, voy a mandarlo, así que no se preocupen. Por ejemplo, rechazo. Si tú ves rechazo, que fue rechazada en la niñez, vas a saber que va a haber temor al rechazo, va a haber aislamiento, va a haber depresión. ¿Se dan cuenta? Eso trabajan así. Los demonios por lo general no trabajan solos. Nunca vas a encontrar un demonio. O sea que me dice, hay llegado personas que han llegado y me han dicho, hermano, yo creo que tengo un demonio. Yo le digo, no creo que tengas uno, yo creo que tienes muchos. Sí. Porque nunca están solos. ¿Ya? Amén. Bueno, soledad, por ejemplo, también si encontramos soledad, vas a encontrar depresión, desánimo, desesperanza, insomnio, suicidio igual trabaja con soledad. ¿Ok? Muerte. ¿Ok? Estoy nombrando algunos bien rápido solamente. Hay espíritus también, obviamente, de enfermedades mentales.
Ahí, bueno, vemos todo lo que es enfermedades mentales, retraso mental, paranoia, esquizofrenia, locura, ¿ok? Alucinaciones, Alzheimer.